Muy buenas noches. Vamos a comenzar con una oración y a poner este tiempo en las manos del Señor. Dios, te damos gracias, Señor, por tu amor y bondad, Señor. Gracias porque nos permite estar aquí, Señor, en este tiempo, Señor, en el que hemos destinado para estudiar juntos tu palabra, para que cada uno de nosotros podamos aprender, seguir aprendiendo, oh Dios, siendo discípulos tuyos, Señor, y queremos pedirte que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, nos dé entendimiento, Señor, eh, sobre todo, Señor, en algunas cosas que tal vez puedan parecer, oh Dios, difíciles de entender, pero tu Espíritu que nos ayude, Señor, y nos guíe, Señor, en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues bienvenidos todos. Y antes de comenzar, incluso un muy breve repaso, quiero decirles algo, porque puede ser que algunos de nosotros tal vez hemos aprendido de una manera diferente. ¿Se acuerdan que estamos viendo el tema de la salvación, verdad? Y algunos de nosotros puede ser que nos cueste trabajo de pronto como que la parte que ahorita estamos viendo acerca de que la fe en realidad la da Dios. Ujú. Y hoy vamos a seguir en ese mismo tenor, como es de que, pero yo quiero decirles algo, cuando nosotros estemos revisando algunas cosas, por ejemplo, ahorita que estamos viendo la doctrina de la salvación, el problema radica en nosotros, no en la palabra de Dios. O sea, a veces en nuestro corto entendimiento o nuestra poca capacidad para entender la palabra de Dios, o a veces nosotros creemos lo que de pronto nos han dicho o que de pronto nosotros nos hemos imaginado, y a lo mejor ni siquiera hemos estudiado algo sobre el tema. Ajá. Entonces, eso es importante tomarlo en cuenta, sobre todo porque se acuerdan que uno de los, por llamarlo así, uno de los estandartes como iglesia es que creemos en la sola escritura. Ujú. O sea, ¿qué quiere decir? Que la Biblia es la máxima autoridad. Ajá. Entonces, si se contrapone lo que yo pienso, lo que yo aprendí, se contrapone con lo que dice realmente la Biblia, yo debo de, sin duda, desechar la manera que yo creía para adoptar la manera bíblica. Ujú. Eso es lo que nosotros entendemos, ¿no? Ahora, vuelvo a repetir, de pronto nos puede costar trabajo. Les soy honesto, a mí algunas cosas me costaron trabajo hace tiempo, poder cambiar mi manera de pensar, pero a la hora de estar estudiando la palabra de Dios, tú dices, bueno, pues tengo que cambiar en definitiva mi postura, porque esto es lo que dice la palabra de Dios. Y vuelvo a repetir, el estandarte es que nosotros vamos a creer lo que dice la palabra de Dios, lo que dice la escritura. Ujú. Bueno, entonces estamos viendo la doctrina de la salvación y vimos hace una semana, lo más elemental. ¿Qué es lo más elemental? El significado de la palabra salvación, que quiere decir que hemos sido rescatados o liberados. Ujú. ¿Se acuerdan? Y fuimos rescatados de qué o salvados de qué? De la ira de Dios. Ujú. Eso es en esencia la definición de salvación. Salvación significa que hemos sido rescatados, liberados y solo somos salvos a través de Jesús. Ujú. ¿Se acuerdan del sacrificio de Jesús? Somos salvos solamente por gracia, por medio de la fe. Y se acuerdan que revisamos varios pasajes hace una semana que tenía que ver con precisamente quién da la salvación, quién da la fe, mejor dicho. Ujú. Y bueno, algunos pasajes que vimos, aparentemente el ser humano es el que tiene la fe o el que produce fe para salvación, pero vimos varios pasajes que en realidad es Dios el que produce esa fe para ser salvos. Ajá. Y es aquí donde voy a comenzar la enseñanza precisamente de hoy. Nadie, y eso que se nos quede grabado, nadie puede ser salvo si no escucha el Evangelio. O sea, el Evangelio tiene que ver con buenas noticias, pero que no podemos entender que el Evangelio son buenas noticias a partir de considerar
que hay malas noticias. ¿Cuáles son las malas noticias? Que nosotros nos merecemos el infierno, que nosotros no somos buenos. La buena noticia es que Dios sí es bueno. Ujú. Que nosotros somos pecadores, pero que la buena noticia es de que Dios es bondadoso, misericordioso. Ajá. Entonces, en todas esas verdades, que es parte del Evangelio, nosotros debemos de entender que nadie puede ser salvo si no escucha el Evangelio, y es el Evangelio lo que produce fe para salvación. Ahí es donde vamos a empezar. Vamos a ir obviamente por diferentes pasajes de la Biblia. Efesios capítulo 1, versículo 13. Efesios 1, 13. Ya saben, quien lo tenga lo puede leer en voz alta, por favor. 13. Ujú. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dice, habiendo oído la palabra de verdad. Y ese mismo versículo nos dice cuál es la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, de vuestra salvación. Y dice, y habiendo creído en él. Pero fíjense cómo el versículo dice, primero oímos. ¿Qué oímos? El evangelio, la palabra de Dios. Lo segundo es que creemos en él. Ajá. Y dice, y dice, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ujú. Entonces, nadie puede ser salvo si no escucha primeramente el Evangelio. Y eso es lo que produce fe para salvación. Ahora, no solo la fe es dada por Dios. Ujú. Ahorita vamos a ver, incluso si yo les preguntara, ¿ustedes fueron los que se arrepintieron o Dios trajo ese arrepentimiento a ustedes? Dios, Dios. Ajá. Por eso es por lo que continuamente ustedes escucharán o han escuchado que yo siempre digo, nosotros no tenemos ningún mérito en la obra de salvación. ¿Por qué? Porque ni nosotros tuvimos la fe, ni nosotros, o sea, de nosotros surge el arrepentimiento. Y lo vamos a ver precisamente en la Escritura. O sea, no solo la fe es dada por Dios, sino aún el arrepentimiento. Hechos capítulo 5, versículo 31. Hechos 5, 31. ¿Ya lo tienes, Emanuel? ¿Lo puedes leer en voz alta? ¿Qué? Deje de pecar. Dios le perdona sus pecados. Nosotros somos testigos de estas cosas y también el Espíritu Santo, porque Dios da su Espíritu Santo a todos los que lo obedecen. Ah, ok. Sí, leíste hasta el 32, ¿verdad? Con razón. Ok. En esa versión tal vez no se nota tan claro, pero la versión 60 en el versículo 31 dice casi al final, para dar a Israel ¿qué? Arrepentimiento. Ajá. Y perdón de pecados. Ahora, es importante de pronto para entender y analizar pasajes bíblicos que nosotros consultemos el idioma original. Para esto, no sé si recuerden que ya habíamos recomendado que, porque algunos de nosotros decimos, bueno, ¿y dónde voy a consultar el idioma original? No tengo a lo mejor un libro, una concordancia Strong, pero, por ejemplo, en Internet hay una página que se llama Logos y que ustedes lo pueden teclear así, Logos Interlineal, ahí les aparece luego, y ahí buscan ustedes el versículo, o sea, por ejemplo, Hechos 5:31, y les aparece ahí el versículo como aparece en versión 60 y unos numeritos arriba.
Ujú. Ahí le dan, y ahí viene la palabra en el original y el significado en español, cómo se usa en Reina Valera, y también más abajo vienen otros significados, o sea, en otras porciones de la Biblia a veces tiene o se tradujo de una manera diferente. Ajá. Ahora, usando ese recurso, obviamente, Hechos 5:31, vuelvo a repetir, casi al final dice, para dar a Israel. Ese verbo dar es una palabra en griego que significa conceder, entregar, permitir o producir. En otras palabras, si nosotros usamos algunos de estos significados que aparecen en el original, cuando dice para dar a Israel, también podríamos leerlo para permitir o para producir en Israel arrepentimiento. Ya con ese significado como que nos da un entendimiento mucho más claro. Pero aún hay otro, por ejemplo, otro versículo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 25 y 26. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 25 y 26. ¿Quién lo lee? Ujú. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Ujú. Pero fíjense cómo en ese versículo 25 dice, por si quizá Dios les conceda. ¿Y saben cuál es la palabra en el original? La misma de Hechos 5:31, que es didomi. Ujú. O sea, que Dios les conceda el arrepentirse. O sea, no es simplemente, bueno, mientras les dé vida, les está dando oportunidad de arrepentirse. No es el sentido, sino que esa palabra es de que realmente les va a permitir el arrepentimiento. Entonces, tanto fe como arrepentimiento son producidos por Dios, no el ser humano. Ujú. Ahora, algunos pasajes más nos hablan de cómo es que Dios es quien produce un cambio de corazón, pero que definitivamente es una obra divina y no es una iniciativa humana. Ezequiel capítulo 36, versículos 25 al 27. Ezequiel 36, 25 al 27. 25 al 27. Y pongan mucha atención a los verbos que aparece ahí. Ujú. Y esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y daros Les daré. corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que anden en mis mandamientos y guarden mis derechos y los hagan. Ujú. Mis derechos, dice. ¿Qué versión es? Con razón. Ok. ¿Qué es lo que, si pusieron atención en los verbos, quién es quien produce todo esto? Dios, porque dice, yo les esparciré agua limpia, yo les daré un corazón nuevo, yo pondré mi espíritu. O sea, ¿quién lo hace? Dios. Ser humano, ¿no? Ujú. Hechos capítulo 11, versículo 18. Y estamos revisando cómo en varios pasajes de la Escritura
es que Dios produce fe, es que Dios es quien mueve el corazón, es que Dios es el que produce el arrepentimiento. Y yo sé que de pronto en nuestra mente, de pronto decimos, bueno, entonces nosotros somos meros títeres. No es lo que nosotros debemos de entender. Hechos capítulo 11, versículo 18. Entonces, ¿solamente somos robots? No, tampoco. O sea, por eso me interesó mucho revisar esta doctrina. Hechos capítulo 11, versículo 18. ¿Quién lo lee? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ha dado arrepentimiento para vida. Ahora, no es, o sea, porque de pronto a lo mejor podemos pensar, bueno, también les dio la oportunidad de que ellos se arrepientan, pero en realidad es Dios el que produce el arrepentimiento. ¿Para qué? Para que puedan creer y ser salvos. Vean este versículo un poquito más adelante, Hechos capítulo 16, versículo 14. Hechos 16, 14. Adelante, Manuel. Escucha, se llama Lidia. Era de la ciudad de Tiatira. Vendía telas muy finas de color púrpura y honraba a Dios el Señor. Hizo que Linda pusiera mucha atención a Pablo. O sea, el Señor hizo que pusiera mucha atención a Pablo. ¿Lidia fue la que realmente puso su atención o fue Dios quien produjo eso? Dios. ¿Se dan cuenta? Que luego hay personas que dicen, no, pues yo puedo hacer lo que quiera y ya antes de morirme me arrepiento esto y ya, entonces tampoco es válido, ¿no? Bueno, miren, no puede asegurar esa persona que tendrá tiempo para arrepentirse, porque número uno, no sabe ni cuándo va a morir. Número dos, ni siquiera sabe cómo va a morir. ¿Qué tal si es un infarto fulminante y no tuvo oportunidad de arrepentirse? ¿Qué tal si fue en un accidente y muerte instantánea? O sea, no sabemos, esa persona no sabe cómo va a morir. O sea, hay algunas personas que Dios les da la oportunidad, o sea, de pronto a lo mejor tienen una enfermedad, pasan un proceso, un tiempo, y Dios les permite incluso arreglar cuentas y poner su vida en orden. Bueno, sí, pero no todos es así. Ahora, creo que en definitiva, si alguien piensa así, es realmente como que jugar con fuego, porque vuelvo a repetir, no sabe ni cuándo va a morir. Y aunque creo que hay personas que no que tengan esa mentalidad, pero que Dios a lo mejor antes de morir les concede el arrepentimiento y realmente puedan ser salvos. Para mí el mayor ejemplo es el malhechor que fue crucificado al lado de Jesús. Yo no sé si, o sea, la Biblia no nos dice absolutamente nada que ese malhechor haya escuchado acerca de Jesús. No sabemos si estuvo ahí presente en algunos de los milagros de Jesús. No sabemos si estuvo presente en uno de los mensajes de Jesús. No sabemos nada. Nada más aparece en escena cuando Jesús está siendo crucificado, un malhechor del lado derecho, un malhechor del lado izquierdo, y dice, o sea, en realidad, que cuando le estaban injuriando, ¿no? Y qué es lo que dice uno de ellos, dice, bueno, nosotros estamos pagando por algo que hicimos, pero este es justo. ¿Qué era lo que estaba en realidad haciendo? Se estaba arrepintiendo. Él está diciendo, yo estoy pagando por algo justo. O sea, yo soy un criminal y estoy pagando por algo justo, pero él no. Él es alguien absolutamente justo. Y por eso Jesús le hizo una promesa. ¿Cuál fue la promesa? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso.
¿Por qué? Jesús sabía que en ese momento ese malhechor se estaba arrepintiendo. Ujú. Ahora, vuelvo a repetir, no sabemos si en un momento dado, o sea, y en definitiva, yo creo que no es el caso y tampoco podría decir que tengo una evidencia bíblica, pero yo no creo que ese malhechor haya pensado, en el último día me arrepiento y así me voy al cielo. Bueno, pues Dios conoce absolutamente todo. Ujú. Entonces, yo creo que quien piensa en el último momento me arrepiento y así entro al cielo. Yo casi estoy seguro, número uno, no es la mejor postura como para prepararse para la eternidad, ¿no? Ujú. Porque Dios conoce absolutamente todo. Ujú. Ahora, entonces en este pasaje donde Lidia está escuchando, pero dice, la versión 60, el Señor abrió el corazón de ella. Eso es importante. El Señor abrió el corazón de ella. Ella no. Ajá, ella no. En el original, ese verbo de abrir o abrió es abrir completamente. Ajá. Entonces, y notemos cómo es de que dice que el Señor abrió el corazón de ella. La Biblia no dice que fue Lidia la que abrió su corazón. Ujú. Es más, la Biblia al día dice, mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Ujú. Entonces, una y otra vez vemos cómo es de que es Dios el que produce, el que toma la iniciativa, el que hace las cosas para que la gente pueda salvarse. Ujú. Vamos a otros dos versículos. Juan capítulo 6, versículo 37. Juan 6, 37. ¿Quién lo lee? Juan 6, 37. Ujú. Todo lo que el Padre me da. Ahora, cuando nosotros vemos esa expresión, se refiere a personas que fueron dadas por Dios a Jesús. Como el Padre ya se lo dio a Jesús, o sea, a una persona, entonces esa persona sin duda va a venir a Jesús y Jesús no le va a echar fuera. Ujú. Jesús no le va a echar fuera. Precisamente ese verbo, donde dice el versículo 37, me da, esa palabra da es la misma, o sea, didomi en griego, que hemos visto en Hechos 5:31, en Hechos 6:14, o sea, en cada uno, y vemos cómo esa misma palabra en griego es traducida o es usada de manera diferente en diferentes pasajes. Pero vuelvo a repetir, la iniciativa siempre la toma el Señor. Un poquito más adelante, Juan 6:44. Y yo creo que este es uno de los versículos, tanto este como el pasaje de Lidia, que son mucho más claros. Juan 6:44. María, ¿lo tienes? Por favor. El Padre que me envió no le placeré, y yo le resucitaré en el día postrero. Fíjense y pongamos atención nada más en simple español. Nadie, ninguno, absolutamente nadie puede venir a mí si quien no lo trae, el Padre. Ujú. Lo segundo dice, y yo le resucitaré en el día posterior. O sea, la esperanza de la resurrección ni siquiera tampoco el ser humano lo puede producir. O sea, todo es obra absolutamente de Dios. Ajá. Es el Padre el que mueve el corazón del hombre para que venga a Jesús. Cuando dice, ahora fíjense, analizando un poquito, cuando dice ninguno puede, es una palabra en griego que esa palabra puede significa ser capaz o posible. O sea, ninguno puede ser capaz de venir a mí si el Padre, o sea, usando el significado, ninguno puede ser capaz de venir a mí si el Padre no lo trajera. Entonces, no es de que el hombre tomó la iniciativa,
sea, nadie es capaz. Pero todavía más, analizando la palabra, cuando dice en el versículo 44, dice, si el Padre no le trajere, ese verbo de traer, es uno de los significados es arrastrar. O sea, si el Padre no lo arrastra. Yo no sé cuántos de ustedes han visto cuando a lo mejor hasta alguien que se cae de un caballo, que lo va montando, o de un toro, ¿verdad? ¿Cómo se ve cuando arrastran al jinete? ¿Va por propia voluntad? No, ¿verdad? O sea, va y pobre de él, ¿no? Bueno, pues es algo similar con respecto a lo que la Biblia nos está diciendo. O sea, dice, nadie es capaz de venir a Jesús si el Padre no lo arrastra. Ujú. Nadie. De hecho, la versión en traducción en lenguaje actual dice, Dios mi Padre me envió. Y si mi Padre no lo quiere, nadie puede ser mi seguidor. Fíjense. Nadie puede ser mi seguidor. Ujú. Entonces, yo no sé si todavía podemos seguir dudando, pero todavía dudamos, es que alguno de nosotros está en duda como que quién toma la iniciativa, si nosotros o Dios, si nosotros nos salvamos por determinación propia. Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Juan 1, 12 y 13. No sé si le sabes. Pero... Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Fíjense, y es bien interesante analizar esto. Dice, a todos los que le recibieron. Algunos pueden argumentar, bueno, dice a todos los que le recibieron, como dando a entender que es iniciativa de ellos. O sea, porque algunos no le reciben, porque no tuvieron el deseo, aparentemente. Ajá. Y bueno, si no tuvieron la iniciativa y por lo tanto lo rechazaron, pero en realidad si nosotros seguimos leyendo versículo 12 y versículo 13, fíjense, dice, más a todos los que le recibieron, versículo 13, o sea, ellos son llamados hijos de Dios, pero el versículo 13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, no es por voluntad de alguien, no es por voluntad de un ser humano. Esa palabra engendrado, ese verbo, significa procrear o regenerar. La palabra regenerar es una de las palabras que también se usa para el nuevo nacimiento. ¿Qué es entonces lo que nos está diciendo la Biblia? Los cuales no son regenerados. Estoy nada más intercambiando o poniendo el significado. Los cuales no son regenerados, dice, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. O sea, no es iniciativa humana. Esa palabra voluntad quiere decir determinación. O sea, ningún ser humano puede decir, yo determiné seguir a Jesús. No. La Biblia es muy claro. Somos nacidos de nuevo porque así lo determinó Dios, no nosotros. De hecho, este mismo versículo, el versículo 13, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice, son hijos de Dios, pero no por nacimiento físico, no tiene que ver con ningún acto ni deseo humano, son hijos suyos porque Dios así los quiere.
Otra versión, la Biblia en lenguaje sencillo, dice, son hijos de Dios por voluntad divina, no por voluntad humana. Ahora, es bueno recordar aquí que aún, por ejemplo, ¿quién por voluntad humana quiso nacer? Ustedes dijeron, yo voy a nacer un 26 de marzo, ¿no? Como Braulio, que ahora cumplió años, ¿no? Ayer, ¿no? O sea, Braulio no dijo, voy a nacer un 26 de marzo. O sí, lo físico, alguien decide qué día va a nacer. No. La pregunta es, si yo no puedo decidir el día de mi nacimiento en lo físico, ¿por qué me atrevo a pensar que yo puedo decidir cuándo voy a nacer espiritualmente? No hay manera. No hay manera. Créanme. Y todavía, Juan capítulo 3, versículo 3, acuérdense aquí, Jesús está hablando con un maestro, con un judío, y este judío llamado Nicodemo, al parecer no entendía las palabras de Jesús, porque cuando le empieza a decir de que es necesario nacer no solamente de agua, sino del Espíritu, Nicodemo le dice, ¿cómo? ¿Me voy a meter otra vez en el vientre de mamá? O sea, no estaba entendiendo lo que Jesús le estaba diciendo. Vean el versículo 3. ¿Quién lo lee? De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Fíjense cómo viene, dice, nacer de nuevo. Pero esa palabra nacer viene de una palabra en griego que significa procrear y primeramente aplica para el padre. Pero también esa palabra no solamente es procrear, o sea, de nacer, sino de regenerar. Y otra vez, nuevo nacimiento. Y dice, de nuevo, dice, nacer de nuevo. Esa frase de nuevo precisamente significa nacer de arriba. Nacer de arriba. Es claro que ninguno es capaz de venir a la vida en lo físico, o sea, yo no decido, sino es Dios quien lo produce. Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Y créanme que los estoy llevando por diferentes pasajes porque quiero que se nos quede bien, bien claro. 2, 12 y 13. ¿Está ahí? ¿Lo tienes? Por favor. Como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino muchos más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Fíjense cómo al final del versículo 12 dice, ocúpense de su salvación con temor y temblor. Y algunos ocupan esta parte del versículo para decir, ya ven, la salvación se pierde. Porque si no, la escritura no dijera, ocúpense de su salvación. Vamos a ver más adelante si realmente la Biblia enseña que la salvación se pierde. De una vez les adelanto, la salvación no se pierde. Pero vean todavía, porque dice, ocúpense de su salvación, pero enseguida el siguiente versículo, ¿cómo? O sea, la Biblia inmediatamente dice, porque Dios es el que en ustedes produce así como el querer como el hacer. Nosotros no, es Dios. Es Dios, no el hombre. Nos ocupamos de nuestra salvación porque es Dios quien produce el querer ocuparnos de nuestra salvación. No somos nosotros. Les leo igual otras dos versiones. La traducción en lenguaje actual dice, por eso con respeto y devoción a Dios, dedíquense a entender lo que significa ser salvado por Dios, porque es Dios quien los motiva a hacer el bien y quien los ayuda a practicarlo y lo hace
porque así lo quiere. La versión Dios habla hoy. Hagan efectiva su propia salvación con profunda reverencia. Ahora, si yo solo leo aquí, hasta aquí, en esta versión, puedo pensar, ya ven, hagan efectiva, quiere decir que yo soy. Pero si seguimos leyendo, el versículo 13 dice, pues Dios, según su bondadosa determinación, es quien hace nacer en ustedes los buenos deseos y quien los ayuda a llevarlos a cabo. Y otra vez, o sea, la Biblia está plagada de versículos en los cuales nosotros nos damos cuenta, nosotros no nos pusimos abusados, no fuimos muy inteligentes, no. Es Dios nada más por pura bondad. La Biblia en varios pasajes nos habla que hemos nacido de nuevo por voluntad de Dios, no por voluntad nuestra. Santiago capítulo 1, versículo 17 y 18. Santiago 1, 17 y 18. Y también para mí este es uno de los versículos más claros en los cuales nos enseña acerca de que es Dios quien produce todo esto. Santiago 1, 17 y 18. ¿Quién lo lee? Y todo don perfecto del descendiente de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. El de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Dice, toda dádiva y don perfecto. O sea, todo regalo, todo don perfecto desciende ¿de quién? De lo alto, del Padre de las luces. Pero todavía el siguiente versículo, todavía, y vean, primero, o sea, todo regalo, todo desciende de Dios. Pero todavía nos aclara en el tema de la salvación, en el versículo 18, Él, o sea, el Padre de las luces, de su voluntad, de su determinación, acuérdense, voluntad también, uno de los significados es determinación, Él de su determinación nos hizo nacer por la palabra de verdad. Otra vez, nadie puede ser salvo si no escucha el Evangelio. Pero, o sea, es Dios quien produce todo esto. ¿Por qué? Porque es de su voluntad. La versión Dios habla hoy. Dice, todo lo bueno y perfecto que se nos da viene de arriba, de Dios que creó los astros del cielo. Dios es siempre el mismo. En Él no hay variaciones ni oscurecimientos. Él, porque así lo quiso, nos dio vida mediante el mensaje de verdad para que seamos los frutos de su creación. ¿Por qué? Porque así lo quiso. Acordémonos de algo. Dios es soberano. Y lo que Él quiere, lo hace. De la manera que Él quiere. Consideremos incluso algunos otros aspectos sobre el tema de la salvación, pero ustedes seguramente han escuchado acerca del libro de la vida. ¿Han escuchado esa expresión, no? ¿Qué contiene el libro de la vida? Los nombres de los salvos. Los nombres de los salvos. Fíjense, Éxodo capítulo 32, versículo 32. Desde los tiempos de Moisés, ¿cómo es de que, y obviamente aquí es por revelación divina, cómo es de que Moisés entiende que hay un libro? Hay un libro que Dios escribió. Éxodo 32, 32, ¿lo tienes, Emanuel? Adelante. ¿Puedes matarme? A mí también. ¿Y nada más? Ok. En versión 60 dice que perdones ahora su pecado y si no, ráeme, o sea, bórrame. Ahora, ¿de dónde? De tu libro. Esta expresión de tu libro, la gran mayoría, si no es que todos los comentaristas bíblicos dicen que hace referencia al libro de la vida.
Está diciendo, si no, bórrame de tu libro. O sea, Moisés está intercediendo. Aquí es cuando Israel había hecho el becerro de oro y sabía que Dios, la ira de Dios se había encendido. Entonces Moisés está intercediendo por el pueblo de Israel y él dice, bueno, si no me vas a hacer caso, mira, bórrame de tu libro. Ajá, está haciendo referencia al libro de la vida. Ajá, ese libro que ya había sido escrito. Lucas capítulo 10, versículo 20. Lucas 10, 20. Jesús hace referencia también a ese libro. ¿Quién lo lee? Pues, que los espíritus se os sujetan y nos regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Están escritos en los cielos, no es en las calles, no es en las paredes, no están grafiteadas con los nombres de los salvos, sino están en el libro de la vida. Ajá. Y aquí el contexto es de que Jesús había enviado a discípulos, les había dicho, sanen enfermos, limpien leprosos, echen fuera demonios, y ellos regresan felices, contentos, así gozosos, y le dicen a Jesús, los discípulos, o sea, es increíble, ¿cómo es de que los demonios se nos sujetan en tu nombre? Y Jesús rápido les baja los humos, así como que vienen como muy gallitos, como muy, dice, hey, no se gocen en eso, gócense en que sus nombres estén escritos en los cielos, o sea, en el libro de la vida. Apocalipsis capítulo 17, versículo 8. Apocalipsis 17, 8. La bestia que has visto era y Noé, que está para salir del abismo e ir a perdición de los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era, no es, será. Aquí parece hasta como trabalenguas, ¿verdad? Es, no es, será, y esto, aquello. ¿Quiénes adorarán a esa bestia? ¿O quiénes se asombrarán? Los que sus nombres no están escritos en el libro de la vida. O sea, los que no son salvos son los que al final, cuando ese personaje, que será conocido como la bestia, simple y sencillamente, pues va a hacer cosas extraordinarias, cosas asombrosas. Ajá. ¿Quiénes lo van a adorar? ¿Quiénes se van a asombrar? Los no salvos. Pero, ¿quiénes? O sea, aquellos, dice, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Esto también nos da a entender claramente que en el libro de la vida están los nombres no solamente escritos, sino desde cuándo fueron escritos, desde antes de la fundación del mundo. O sea, hay una seguridad de salvación. Y solamente para mencionar, pero más adelante que lo revisemos más a detalle, por qué la seguridad de la salvación, es de que alguien dirá, bueno, Moisés hizo referencia, si no, bórrame del libro que escribiste. Y aún en Apocalipsis dice, no borraré, o sea, son palabras de Jesús, no borraré su nombre del libro de la vida. Si nosotros solamente aislamos estos dos versículos del resto del versículos que hablan acerca de una seguridad de salvación, podríamos nosotros decir, bueno, si habla de borrar, es de que existe la posibilidad de que Dios borre el nombre que está ahí escrito. Ajá. Porque yo siempre planteo lo siguiente, ¿no? Bueno, si dice la Biblia, el que creyere, o sea, son palabras de Jesús, el que cree en mí,
tiene vida eterna. O sea, cree y o sea, por lo que dice textual la Biblia, esa persona tiene vida eterna. Pero si se puede perder la salvación, la pregunta es, ¿cuántos pecados tiene que cometer esa persona para perder la salvación? ¿Cuántos y cuáles pecados? No solamente eso. La pregunta es, bueno, ok, si cometió 10 de los más feos que a nosotros se nos ocurran, ¿y qué pasa si se arrepiente esa persona? Pues hay perdón de pecados, ¿no? Bueno, y entonces, si cometió esos 5 o 10 pecados horrorosos, horrendos y todo eso, bueno, ya lo borraron del libro de la vida. Pero ¿y si se arrepiente? Entonces otra vez escriben su nombre en el libro de la vida. Vean las implicaciones, o sea, véanlo, o sea, ahora, si Jesús dijo, el que cree en mí tiene vida eterna, está asegurando algo, pero si existe la posibilidad de que se pueda perder, entonces el Señor no nos entrega vida eterna, sino vida temporal. Y ya depende de nosotros. Y eso nunca lo enseña la Biblia. ¿Se dan cuenta? Ya cuando veamos un poco más adelante todo eso, o sea, lo veremos de una manera clara, mucho más clara. Notemos que Dios en el ejercicio de su soberanía ha determinado cosas desde antes de la fundación del mundo. Vamos a Apocalipsis 13:8. Poquito atrás, pero vemos como algunos no fueron escritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Pero Dios en el ejercicio de su soberanía, Dios determinó cosas desde antes de la fundación del mundo. 13:8, ¿quién lo lee? Tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Vean, esos nombres están escritos desde antes de la fundación del mundo, pero dice además en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Ahora, digamos, en lo físico, todavía Jesús no entregaba su vida, pero ya había sido determinado por el Padre. Tú y yo todavía no nacíamos, pero el Señor ya había determinado escribir nuestros nombres en el libro de la vida. ¿Se dan cuenta? Dios sabía desde antes de la creación del mundo que el hombre desobedecería. O sea, cuando Adán y Eva, Dios crea a Adán y Eva, los planta en el huerto del Edén, Dios sabía que iban a pecar. Por eso es por lo que el Cordero de Dios el Padre ya había determinado que Jesús debía dar su vida por la humanidad. O sea, nosotros no podemos pensar, o sea, no hay lugar para pensar que hubiera pasado lo siguiente. Dios crea a Adán y Eva, los pone ahí en el huerto del Edén y de pronto los está viendo y dice, caray, ya pecaron, ¿y ahora qué voy a hacer? O sea, Dios no, como que no reacciona a lo que hace el hombre. O sea, a veces nosotros podemos pensar, es que Dios reacciona, o sea, si yo oro, le voy a torcer la mano a Dios. No es cierto. Eso no existe. O sea, no hay lugar en la Biblia para eso. Ajá. Entonces el soberano seríamos nosotros, no Dios. Eso no es cierto. No existe. O sea, Dios no le tomó por sorpresa que Adán y Eva pecaran. Ajá. Dios no pensó, hey, ya pecaron Adán y Eva, ¿ahora qué voy a hacer? No, Dios ya lo había previsto todo. Dios ya lo sabía. Ajá. Lo quiero dejar hasta aquí porque quiero más adelante entrar al tema de la predestinación y de la elección,
que es también algo que ha causado mucha controversia, mucha polémica en la iglesia, que desafortunadamente es un punto que ha dividido a la iglesia y que les voy a decir, porque este tipo de cuestiones y este tipo de doctrinas las debemos de estudiar así con, y créanme, y a lo mejor al final, cuando exponga yo todo esto, si ustedes se dan cuenta, yo no estoy diciendo, dice fulanito de tal esto, porque nosotros estamos centrando lo que creemos en lo que dice la Escritura. Ujú. A lo mejor al final diré, y muy seguramente diré, bueno, tales piensan esto, tales piensan esto, ujú, porque es un debate por siglos, ajá, y que los grandes teólogos no se ponen de acuerdo como en otros temas, pero les voy a decir, finalmente nos vamos a dar cuenta que nosotros nos identificamos con cierta postura, pero no porque nada más nos pusimos a leer la literatura de este lado, sino la palabra de Dios. Ujú. Porque de pronto hay personas que de pronto dicen, no, yo tengo esta postura porque me puse a leer los escritos de fulanito de tan, y cuando nosotros ya llegamos a la Biblia, ya con una determinación, con los lentes de alguien, ya en automático decimos, ah, es esta la postura correcta. Y no, nosotros tenemos que estudiar la Biblia. A partir de la Biblia, y es ahí donde yo les comparto en realidad cómo es de que en algunas posturas realmente fui modificando mi manera de pensar, fui modificando o afirmando ciertas cosas al meterme a estudiar la Biblia. Ya después de pronto encontré, ah, caray, pues si tal postura, o sea, tales hombres o tales teólogos han creído esto, y ya ahora yo digo, yo ni sabía que a eso se le llamaba, o sea, lo que yo ahora creo y he determinado por estudiar la Biblia, se le llama de esta manera. Ujú. O sea, primero es estudiar la palabra de Dios. De hecho, es algo que nos recomiendan mucho cuando nosotros queremos realmente estudiar la Biblia. Primero, solamente básate en lo que dice la Biblia. Ajá. Porque si de pronto nosotros agarramos cierto material para estudiar algo, o sea, nosotros tal vez, y hay libros muy buenos, créanme. Ujú. Hay, por ejemplo, personas, yo de pronto, cuando quiero estudiar algún tema, primero estudio la Biblia. Y ya voy encontrando cosas, y después comparo mis conclusiones de lo que yo ya estudié de pronto con algunos estudiosos de la Biblia. Y de pronto yo me he encontrado con personas muy estudiosas y que llegan a una conclusión completamente diferente. Ajá. Pero yo digo, este versículo, este pasaje, no lo analicé como él lo analiza. Y yo ahí a lo mejor en ese, ya estoy así como que viendo el video y créanme, no veo los videos así como para cuestionar y decir, yo soy el que tiene la verdad. No, porque obviamente somos falibles. Ajá. Sino que en un momento dado digo, ese pasaje no consideré esto, pero aún así, o sea, y no es de que te aferres. O sea, no es de que tú seas necio y digas, no, yo soy el poseedor de la verdad. En primera quiero decirles, no hay ningún hombre que contenga una teología perfecta y que sea el poseedor de la verdad, solo Jesús. Ujú. Pero aún así, de pronto, a mí me gusta escuchar a hombres que tienen muy buenos análisis bíblicos, pero que a lo mejor en ciertos temas no llegamos a la misma conclusión. Pero que yo lo que he determinado es porque ya estudié la palabra de Dios. Porque si no, vuelvo a repetir, si yo quiero investigar sobre alguna doctrina, sobre algún tema en la Biblia y me voy inmediatamente a leer un libro, eso me va a influenciar a mí en lo que yo voy a creer. Y sin duda, que a lo mejor voy a cometer el mismo error, a lo mejor que cometió esa persona. Ujú.
Y por eso es por lo que, créanme que todo esto lo estoy sacando de tiempo de estudio, mucho, no recientemente, sino ya de algún tiempo, de años, de hecho, y que lo vas armando y dices, ahora lo voy entendiendo mejor, vas analizando el pasaje, vas analizando las palabras en el original y con un diccionario y comparas versiones de la Biblia para que realmente llegues a una conclusión lo más bíblica posible. ¿Sale? Pues vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Padre, te damos infinitas gracias, Señor, por tu palabra, Señor, y gracias, Señor, por tu obra en nosotros, Señor. Reconocemos que todo lo que tenemos es por ti, Señor. Que la salvación es porque tú así lo quisiste, Señor. En nosotros no hay nada, absolutamente nada. No somos capaces, Señor, por nosotros mismos. No es iniciativa nuestra. Siempre ha sido iniciativa tuya. Siempre ha sido tu voluntad. Siempre ha sido tu determinación. Y por eso tú te mereces toda la honra y toda la gloria. Gracias, Señor, por tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos siga enseñando, Señor. Y gracias por la vida de mis hermanos que están aquí. Te honramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues que Dios les bendiga.